Un gusto poder compartir el culto con todos ustedes y el privilegio que tengo de poder abrir la palabra de Dios y entregar hoy un mensaje que he titulado La atracción de la cruz, porque estamos en días de recuerdo para la cristiandad de la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Y hoy vamos a tocar este tema de la cruz, la atracción de la cruz. Y para eso vamos a leer 3 textos que están en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 8, verso 28. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y finalmente, capítulo 12, verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Nuestro Señor empleó la palabra levantado 3 veces en el Evangelio de Juan, cada vez con un significado más profundo. Quiera el Espíritu Santo grabar profundamente esta palabra en nuestros corazones, a fin de que podamos apreciar debidamente su tremendo significado. La cruz es el hecho central en toda la historia, la cronología, la humanidad y la eternidad. La eternidad pasada no conocía otra cosa en el futuro salvo la cruz. Y la eternidad futura no conocerá otra cosa en el pasado salvo la cruz. La cruz es el punto focal del universo. No fue un accidente que frustró el propósito eterno de Dios, sino que fue el gran evento hacia el cual todas las cosas habían convergido, porque había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Qué riqueza de significado se encuentra en el sencillo relato de Juan 18:4, que dice: empero Jesús, como sabía todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó. Él sabía muy bien lo que le esperaba en el Getsemaní, en el tribunal de Gábata, en el Calvario. Ninguna de estas cosas le sobrevino por sorpresa. Todo forma parte del plan divinamente establecido. En la infinitud de su gracia, el Hijo de Dios se encarnó deliberadamente y no permitió que nada ni nadie lo desviara de sus divinos propósitos. Por eso dijo él: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, no dejó en duda a sus oyentes acerca de la necesidad del sacrificio de Cristo cuando dijo: a este Jesús, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es necesario entender que, aunque la crucifixión fue preconcebida por Dios, esto no aminoró en absoluto la enormidad de la culpa del pecador al unigénito Hijo de Dios. Ahora consideremos en particular cada una de estas referencias que hemos leído en el Evangelio de Juan, donde dice que el Señor fue levantado. En primer lugar, tenemos que hablar de la necesidad de la cruz, porque dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando decimos que la muerte de Cristo fue necesaria,
No estamos diciendo que fue una necesidad material, que Dios se vio obligado por una fuerza o un poder extraño a Él a entregar a su Hijo a la muerte, sino que estamos hablando de la necesidad moral que Él sentía de dar a su Hijo para morir por todos los pecadores. La muerte de Cristo fue necesaria a consecuencia del pecado, para que Él pudiera ser el Redentor que nos redimiría para siempre del pecado y de sus terribles consecuencias. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido necesidad de la cruz. Pero desde el momento en que el pecado entró en el mundo, fue necesario que el sacrificio de la cruz se llevara a cabo. Nunca alcanzaremos a entender debidamente el valor del sacrificio de Cristo hasta que no comprendamos en alguna medida lo atroz que es el pecado a los ojos de Dios. Cuanto más y más comprendamos lo abominable que es el pecado, más y más apreciaremos el valor de su sacrificio. Nadie puede desconocer la existencia de este mal que ha sido la causa de todos los males que afligen al hombre, y nadie puede tratar de atenuar su gravedad. Reducir el pecado a la ignorancia, a las limitaciones humanas, a la influencia del medio ambiente, como pretenden hacer algunos psicólogos, es desconocer su verdadera naturaleza. El pecado es algo real que subsiste en el hombre, que domina su naturaleza, robándole la paz y la felicidad, y no meramente un fantasma. Sea considerado el pecado como una enfermedad hereditaria, como corrupción del corazón, como un estado de rebelión, llámese mal o pecado, lo cierto es que no puede negarse su realidad, que no puede negarse de que el pecado existe. Hay muchos que se ríen cuando escuchan hablar acerca del pecado. Hay muchos que piensan que el pecado es una palabra que han inventado los religiosos para comercializar con las almas nobles y sencillas. ¿Cuántos padres hay que se ríen al ver a sus hijos arrugar la carita al probar la primera copa de alcohol o ahogarse al probar el primer cigarrillo, ignorando que detrás de esa copa de alcohol, de ese cigarrillo, están sentando las bases de una naturaleza carnal, egoísta y perversa? Aparte de todas las pruebas bíblicas que pudieran aducirse al respecto y que serían numerosas para convencernos de que el pecado está en el hombre y que del hombre pasa a la nación y de la nación al mundo, uno no necesita más que abrir sus ojos. Entonces verá multiplicándose incesantemente el pecado en sus más negros y monstruosos aspectos. Verá el adulterio en su más desnudo y atrevido y repugnante atrevimiento. Verá el latrocinio imperando como señor en todas las esferas. El crimen acechando a cada vuelta de la esquina. Las inmoralidades más groseras, invadiéndolo todo, inundándolo todo, realizando su obra socavadora con una piqueta tan real en sus resultados que hace imposible detener la destrucción en la vida de las personas. Pero para convencerse de la realidad del pecado, el hombre ni siquiera necesita mirar a su alrededor. Solo basta con echar una mirada introspectiva a su propio ser. Entonces verá todo el orgullo y el egoísmo, toda la concupiscencia y la maldad, todas las bajas pasiones y perversos pensamientos, que cual serpientes ponzoñosas están listas para salir al exterior, produciendo destrucción, ruina y muerte. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas vidas deshechas a consecuencia del pecado? A menos que seamos ciegos o anormales, no podemos negar de que el pecado existe. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo, por el pecado. Un predicador americano quiso en cierta oportunidad dar una ilustración sobre la realidad del pecado y colocó
al pie del púlpito de su iglesia un ataúd. Y dijo que en ese féretro se encontraba una persona que había cometido toda clase de pecados. Había injuriado a Dios, había despreciado a Cristo, había resistido al Espíritu Santo, por eso Dios lo había matado. Y le dijo a la congregación, cuando termine el sermón, yo los invito cada uno a que pasen al frente y vean la persona que está acá en el ataúd. La congregación aceptó curiosa la invitación del predicador y comenzaron a desfilar. El ataúd estaba completamente vacío, pero todo su fondo era un gran espejo y cada persona que pasaba veía su rostro reflejado allí. La Biblia viene a confirmar esta ilustración. Si tú y yo desfilamos ante el espejo de la palabra de Dios, vamos a ver que la Biblia tiene razón cuando dice no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Por eso fue necesaria la cruz, por causa de nuestros pecados. Pero además, la cruz fue necesaria porque la santidad de Dios lo exigía. Dios es santo, nunca debemos olvidarnos de esto. Hay dos aspectos esenciales de la santidad: el amor y la justicia, equilibrado por el aborrecimiento a la iniquidad. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. La santidad es uno de los atributos esenciales de Dios, es la misma esencia de su naturaleza. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Solamente en la medida en que entendamos la santidad de Dios, vamos a apreciar el valor de las palabras. Así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Surge la pregunta: ¿cómo puede un Dios justo que aborrece el pecado no solamente perdonar al pecador, sino recibir con agrado a aquel que se acerca a Él en busca de perdón? Esta pregunta fue magistralmente contestada cuando el Señor estuvo en la cruz. Cuando Él estuvo allí rodeado de tinieblas tenebrosas, sus labios se abrieron para decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras se encuentran en el Salmo 22, que proféticamente describe los sentimientos íntimos del Señor cuando estuvo en la cruz. Y a continuación de estas palabras agrega: pero tú eres santo. Es decir, que el Señor justificó a Dios por haberlo abandonado, porque Él estaba cargando el pecado del mundo. Y Dios, que es de ojos demasiado puros para ver el mal y no puede contemplar el pecado, apartó sus ojos de Cristo. Y por primera y única vez, el Señor sintió el abandono de su Padre. Por eso fue necesaria la cruz, porque la santidad de Dios lo exigía. Y esa santidad tenía que caer con todo su juicio sobre una víctima inocente. Y esa víctima fue nuestro Señor, que ocupó nuestro lugar en el madero. Pero en segundo lugar, vamos a hablar acerca del testimonio de la cruz. Porque dice el texto: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y aquí vamos a ver el verdadero carácter de Jesucristo. Nada demuestra de manera tan perfecta y admirable el verdadero carácter de Cristo que su muerte en la cruz. En su vida, en sus enseñanzas, en sus milagros, podemos ver algo de su santidad, de su carácter ideal, pero su muerte en la cruz es la demostración más cabal, no solo de su amor por la humanidad, sino de su carácter ideal. Cuando se muere como Cristo murió, completamente inocente, perdonando a sus enemigos de quienes no
de quienes no recibió más que maltrato, desprecio y rechazo. En esa forma de morir se ve el verdadero carácter de la persona sometida a tal muerte. A sus discípulos, la mayor parte de ellos desalentados, marchitas sus más caras esperanzas. A sus amigos y simpatizantes que lloran su muerte y lo demuestran en la forma de llanto, de lágrimas. A sus enemigos que se creen victoriosos y lo demuestran en la forma de los más vulgares insultos. A todos demuestra Jesús en su muerte que Él no vino para ser un rey, para ocupar un trono terrenal. No vino para ser un maestro o un profeta, sino que vino para ser el Redentor, el sustituto que llevaría todos nuestros pecados en la cruz. Cuando recordamos a Cristo en la cruz, orando por sus enemigos, dedicando sus últimos pensamientos y palabras al bien de sus amigos, cuando pensamos en ese pueblo fanático y deicida que le rechazó, le despreció, sin más motivo que el mucho bien que les había hecho, y le crucificó ignominiosamente sin que jamás abriera sus labios para defenderse. Cuando pensamos en todo eso, no podemos menos que reconocer que nos encontramos ante el prototipo del carácter ideal y nos sentimos impulsados por una fuerza interna a exclamar con el centurión que estaba al pie de la cruz: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión no quiso decir hijo de un Dios en el sentido pagano, no lo reconoció como Mesías, sino que tenía una naturaleza divina. En todas sus palabras, en sus hechos, en sus acciones, hubo tal demostración de su deidad que el centurión no pudo dejar de dar este hermoso testimonio a su favor, justamente como él lo había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Pero esta no es la única señal que de su divinidad tenemos en su muerte. ¿Cómo mueren los hombres por lo general? Cuando se acerca el desenlace final, las fuerzas se debilitan, el pulso se hace cada vez más lento, la voz se pierde hasta ser un susurro, y en medio de respiraciones convulsivas y corazón palpitante, la persona se va. Pero ¿cómo murió Jesús? Empero Jesús, habiendo exclamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué significa esa gran voz? Sino un hombre fuerte y poderoso aún en la hora de la muerte. Él que como Señor de la muerte había exclamado junto a la tumba de Lázaro: Lázaro, ven fuera, demostró que era el Señor de la muerte al exclamar a gran voz, al entregar su espíritu. Pero eso no es todo, dice el relato: empero Jesús, como había exclamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿De quién de los hombres se puede decir eso? Cuando un hombre muere, el espíritu se arranca del cuerpo. Se esfuerza con respiración agitada para retenerlo, pero no puede, se va. Pero aquí tenemos a uno que tiene poder sobre la muerte. El espíritu que es arrancado del hombre mortal, Jesús lo entrega con calma al Padre. Aquí tenemos a uno cuyo nombre es fuerte, tomando su propio espíritu y con mano fuerte y poderosa entregándolo a su Padre. Verdaderamente, este Hijo del Hombre era Dios, porque de otra manera no podía morir. Verdaderamente, el Señor era Dios en todo sentido de la palabra, porque de otra manera no podía morir. Justamente como Él lo dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy verdadero Dios de verdadero Dios. Y finalmente, la atracción de la cruz. Y cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces a todos atraeré a mí mismo. 5 días antes del comienzo de la Pascua, la última que el Señor iba a tener con sus discípulos, es decir, el mismo día de su entrada triunfal en Jerusalén, Él hizo esta admirable profecía sobre uno de los resultados que su muerte había de tener. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y como si eso no fuese claro, Juan agrega, y esto dijo dando a entender de qué muerte había de morir. Es decir, que su muerte en la cruz era necesario para poder ejercer ese poder de atracción. El levantamiento de Cristo era necesario para que Él pudiera ser el objeto visible a los hombres de todas las generaciones, de todos los tiempos. Sus palabras demuestran una clara conciencia de que en su muerte había más poder para salvar a la humanidad que en sus palabras, enseñanzas y milagros. La muerte de Cristo es el gran imán por medio del cual Dios atrae así a todos aquellos que se sienten atraídos por la cruz. Se dice que en las grandes fábricas de acero, a fin de recoger todas las virutas, las agujas que durante el día han caído al suelo, y para evitar que un hombre vaya recogiendo una por una, lo cual sería un trabajo muy engorroso y largo, va por la noche un empleado con un gran imán que atrae a todas las agujas, partículas de acero. Esto ilustra de una manera admirable la obra de Cristo. El levantamiento de Cristo y su colocación entre el cielo y la tierra era necesario para que la tierra pudiera unirse al cielo y para que la reconciliación de Dios fuese posible. Cristo en la cruz con sus brazos extendidos parece abrazar a toda la humanidad en un abrazo de amor y conmiseración, y al decir consumado es, habló tanto a Dios como a los hombres. A Dios diciéndole que la obra había terminado, y cuán gloriosamente terminada la obra de la redención. Y a los hombres diciéndole que la salvación estaba al alcance de todo aquel que cree en Él y se arrepiente. La cruz, que para los judíos era señal de oprobio y de vergüenza, llegó a ser la gloria y el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La cruz es lo que separa al hombre del pecado. No hay nada que separe al hombre del pecado como el convencimiento de que uno ha muerto por sus pecados. Es el amor no merecido lo que forma parte de la atracción de la cruz. Amor a sus enemigos, amor hacia aquellos que no merecen absolutamente nada. Como alguien dijo, en la cruz veo el exceso vencido por el exceso de pecado vencido por el exceso del amor. ¿Y quién podrá resistir semejante amor? ¿Habrá alguno acá que pueda permanecer indiferente a ese poder de atracción? No pienses nunca que tus pecados son demasiado numerosos para ser perdonados. Mira a Cristo. Cuando miro y pienso en la sangre de Cristo, me doy cuenta que no hay pecado, por más perverso que sea, que la sangre no pueda perdonar. Cuando me miro a mí mismo, pienso cuánto se necesita para redimirme. Pero cuando pienso en la sangre de Cristo, me doy cuenta que Él hubiera podido redimirme, aunque sea 1000 veces peor de lo que soy. La sangre de Cristo tiene un valor inefable. Si alguno está acá sin el Salvador, yo te ruego que no arriesgue tu salvación eterna en el popular juego de esperar hasta último momento para ser salvo. ¿Cuántos hay que han esperado
hasta el último momento, como si tuviesen asegurado un día más de vida. Y la muerte los sorprendió y se fueron a la eternidad sin salvación. Se cuenta que en un teatro del sur de Francia se declaró un terrible incendio. La multitud comenzó a correr hacia la única puerta de salida que decía puerta de emergencia para caso de incendio. Pero los cerrojos, oxidados por tanto tiempo en desuso, hicieron que la puerta, por más que la forzaron, no pudo abrirse. Y junto a la puerta que no se abrió, se encontró un montón de cadáveres abrazados. El corazón que resiste al llamamiento de Dios se abrirá a la hora final. El alma que se endurece contra los llamamientos del Espíritu Santo estará consciente a la hora final. ¿Por qué no decides hoy tomar la gran decisión de entregarle tu vida a Cristo? Porque aquel que murió en la cruz resucitó, ascendió a los cielos y está dispuesto a entrar con su poder ilimitado en toda persona, no importa quién sea, no importa la edad que tenga, a entrar por su espíritu y perdonarte, salvar tu alma, darte vida eterna, sepultar tu pasado para comenzar una vida nueva, una nueva relación con el Señor. Yo te invito en esta hora, antes de terminar, que tomes la gran decisión de tu vida de entregarte a Cristo. Si lo quieres hacer, te invito a que cierres tus ojos para no distraerte. Y repite esta sencilla oración. Dile: Señor Jesús, he oído tu palabra es verdad. Tu Espíritu me ha revelado la grandeza de Cristo y mi indignidad. Te doy gracias por amarme, por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Y ahora quiero pedirte de corazón que salves mi alma. Entra a formar parte de mi vida. Perdona todos mis errores, mis faltas, mis pecados. Límpiame con tu sangre. A partir de ahora creo de todo corazón en ti. Y me voy de aquí con la seguridad de que ahora soy de Cristo y te pertenezco por toda la eternidad. Gracias, Señor. Amén. Si alguno de ustedes oró así conmigo, quiero decirte que el Señor que te ha escuchado, te ha perdonado, te ha limpiado y ahora te vas a ir a tu casa, no como viniste, sino con la presencia salvadora de Cristo en tu corazón. Yo te invito a que si tomaste esta decisión, me lo puedas comunicar al término de la reunión. Para mí será una gran alegría saber que en esta audiencia hay alguien que se sintió atraído por la cruz y le pidió perdón al Señor. Que Dios te bendiga.